Muy bien, gracias y paz sea con cada uno de ustedes, hermanos. Quiero por favor que me acompañen por gentileza en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Mateo capítulo 13, versículos. Estaremos leyendo, es un tanto extenso, hermanos, pero es una parábola del Señor. Dice así su santa palabra. Hermanos, recordamos de que el Señor nos habla a través de su palabra. Cuando su palabra es leída y escuchada con fe, es Dios hablándonos a nosotros. Muy a pesar de quién lo habla o el tropiezo que pueda hacer quien lo habla, hermanos, siempre que su palabra es leída con reverencia, su pueblo escucha su voz, pues su palabra no contiene error. Su palabra es suficiente para hacernos a la imagen de Cristo. Su palabra nos enseña cómo vivir, nos da ánimo, nos confronta también donde tiene que confrontarnos y nos libera. Leamos su palabra con fe, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo hablando, el apóstol Mateo nos dice: más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto a un lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Aquí, hermanos, empezamos a leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: escuchen. Permítame, hermanos, cambiar un poco mi Biblia, y quiero leer una versión que la mayoría tiene. Disculpen, hermanos, tenía otra versión. Quiero que juntos podamos leer la Reina Valera 1960. No que otras versiones no sean precisas, sino para estar en el mismo sentir nada más. Dice así: entonces acercándose los discípulos, versículo 10 estoy leyendo, hermanos, le dijeron: voy a leer el capítulo 13, versículo 1 otra vez. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca y se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta aquí, hermanos. Luego voy a leer otra parte donde el Señor Jesús nos explica. Pero, hermanos, recordando un poco, nosotros estamos ahora en esta serie donde estamos hablando de las parábolas. Hermanos, una parábola es una enseñanza, es una instrucción, es una historia que la mayoría de los oyentes entienden. En este caso, el Señor habla a gente que sabía mucho de agricultura, pues vivían en un tiempo donde en la agricultura no había tanta tecnología, no había fábricas, no había revolución industrial. Así que la mayoría sabía de que cómo era sembrar, cómo era cosechar, cómo era trabajar con eso. Él les habla en algo que ellos humanamente entienden, culturalmente saben de qué se trata la agricultura. Pero recordemos, en el sermón anterior, hermanos, habíamos dicho de que el Señor tenía un doble propósito al hablar en parábolas. Hablaba para ciertamente explicar mejor realidades, verdades de su reino. Pero también había dicho de que aquellos que no tienen oídos espirituales u ojos espirituales no van a entender, van a ver, van a escuchar, pero no van a entender. Y hoy el Señor
nos va a mostrar con esta parábola, que es prácticamente la única, que Él explica en detalle qué significa. Hermanos, esta parábola que hoy estamos leyendo, Él luego la explica a sus discípulos. De hecho, que cuando seguimos leyendo un poco, el versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque Él estaba hablando a todos en general cuando dijo esa parábola, pero al acercarse solamente los discípulos. Hermano, un discípulo de Jesús es aquel que se ha arrepentido de sus pecados, confiado en Cristo y lo ha seguido, ha tomado su cruz, como dijo Él. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y me han preparado, hermanos, a Cristo, por Cristo, por la causa de Cristo, por su reino, y sígame, decía. Es decir, caminar como Él caminó. Eso es ser un discípulo. Él empieza a hablar a los discípulos y les dice: porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Hermanos, amigos, esto que hoy vamos a escuchar, la palabra de Dios, como ya he dicho antes, hay mucha gente que conoce mucha Biblia, mucha catequesis, mucha Biblia, mucho Padre Nuestro, muchas oraciones, conocen mucho de Dios, pero a veces no llega al corazón, no se ve en la vida. Y el Señor nos explica que Él es soberano, que Él está a cargo, de que Él es rey, y dice que hay gente que no tiene el oído espiritual, que es puro lata pananá, que escucha y que dice: ponete amén, pero nunca hubo un arrepentimiento, nunca hubo un cambio. Escuchan los mensajes, entre comillas, religiosos, dicen amén, pero nunca lo recibieron en el corazón. Él nos dice que estas parábolas, estas historias que Él contó, para aquellos que son humildes, para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, para ellos, para los que vienen al Señor diciendo: Señor, yo no soy nada en mí mismo, sin ti nada soy, te necesito. Con la de Yara Coana por Tepe, ese es el que verdaderamente hoy va a recibir su palabra, hermanos. Está con la discurso, la política están de verdad, pero al final no hacen ni el 50% de lo que promete, de lo que dice, hermano. Hoy el Señor habla, promete y cumple. Nada, este político ya monda y corrupto, ¿verdad? No todos son así, pero muchos son así, hermanos. Pero el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente y cambie de opinión, quebrando así lo que Él ya dijo que iba a pasar. Hermanos, hoy el Señor nos dice a través de su palabra, nos va a enseñar misterios del reino. Es la misterio. Misterio no es adivinanza, es un secreto divino que se le revela a aquellos que tienen el corazón preparado. Hoy, hermanos, esta parábola empieza diciendo esto. Dice que se sentó junto al mar y empezó a dictar lo que era esta historia. Y les dice, les pide a ellos que oigan. Hermanos, esta parábola hoy empieza también, este sermón también empieza para nosotros. Yo tengo que recibir esta palabra. Por más de que soy el instrumento inútil del Señor aquí, yo tengo que recibir esta palabra. Yo tengo que tener oídos espirituales también. El Señor nos dice hoy: oigan con fe. El que tiene entendimiento, el que tiene oídos espirituales, que oiga, que escuche, que medite, que discierne, que ponga en práctica, hermanos, lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Nos va a explicar cosas secretas que no se le revelan a aquellos que aún están muertos en su delito de pecados, a aquellos que aún no han querido doblar rodilla delante de Cristo. Así que hoy, hermanos, antes de arrancar esto, hermanos, yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que pida al Espíritu Santo. Gracias al hermano Leonardo, que ya oró por iluminación del Espíritu Santo. Que resplandezca esa luz en nosotros. Que no sea un sermón más que otro, como cualquier otro, sino que sea Dios hablando a nuestro corazón, pues en su palabra, hermanos, es Dios acercándose a la criatura que no merece nada. Hermanos, este es nuestro Dios amoroso y bondadoso, que no nos ha abandonado, no nos dejó ahí donde pecamos, no nos fulminó en el momento en que pecamos, sino que extendió su misericordia, su gracia, su favor, a lo que no merecemos. No me liquidó ahí mismo a mi pecado, sino que me da oportunidades para que me arrepienta. Me da la bendición, como recién decía, de venir a adorarle a Él en su casa. Hermano, qué bendición, qué bendecidos, qué bienaventurados que somos, hermanos.
por poder reunirnos hoy como cuerpo de Cristo, como familia de la fe, a escuchar esto que nos alimenta, hermanos. Este es el pasto fresco de las ovejas. No es comida artificial, hermanos. No es una charla motivacional, no es un discurso político. Es el corazón de Dios trayéndonos esta carta a nuestras vidas hoy, hermanos, porque así el Señor nos ama tanto, hermanos. Yo sé que es una frase muy común, hermanos, pero cuando vos sabés y crees y recibís el amor de Dios, hermanos, tu vida y mi vida nunca más va a ser la misma. Muchas veces me he preguntado, hermano, ¿por qué no volví al mundo? ¿Por qué si hay tantas cosas que a veces donde me tropiezo y vuelvo a actuar como si fuera que estoy en el mundo, pero luego me arrepiento y vengo a Él? Recuerdo que es el Santo Espíritu que me muestra que yo ya no soy del mundo, que yo ya no soy de Satanás, yo ya no me pertenezco ni siquiera a mí mismo, que yo ya no tengo que hacer lo que yo quiero, sino lo que su palabra me dice. Le pertenezco al Señor. Yo soy su oveja, yo soy su hijo, yo soy adoptado, yo soy perdonado, yo soy limpiado, y un día cuando Cristo venga, seré transformado y seré recibido en gloria, en una patria celestial, en ese Cristo amado que quiero ver, el resucitado, el que tiene poder para darme una vida para vivir en santidad. Eso es nuestro anhelo, hermano. Para eso nos congregamos, no de hurreros aquí. Nos congregamos para proclamar a un Cristo vivo, un Cristo hermoso, un Cristo que satisface, un Cristo que nos muestra cómo llevar nuestra familia, criar nuestros hijos, llevar nuestras finanzas, hablar con nuestros vecinos. Un Cristo que transforma todo, hermanos, que trae frutos. En esta parábola que estamos viendo hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes. En el primer punto, hermanos, lo que vemos en esta parábola, vemos prácticamente tres elementos claves, hermanos. Vamos a ver primero que habla de un sembrador que tiró una semilla. Hermanos, esta semilla, ¿por qué no leo lo que el Señor Jesucristo, antes de empezar a interpretar, por qué no dejamos que el mejor intérprete, el Señor de señores, en quien está depositada toda la sabiduría, si Él se tomó el tiempo para explicar su parábola a sus discípulos? ¿Quién soy yo, hermanos? Hoy quiero solamente meditar con ustedes con lo que el Señor ya nos ha dado. Leamos un poco, permítame leer un poco, en el versículo 36, capítulo 13, versículo 36, Jesucristo le habla a sus discípulos. Hermanos, recibamos esto como para nosotros. Nos dice: entonces, despedida la gente, es decir, ojo, pama la mitad, a los discípulos fuera, hakuan en ya la Cristo Jesús, monbeute y que va para la parábola y se va, porque la mayoría se fue como cri, no entendemos. Va en la parábola del sembrador, va en la tierra en pedregal, va en al lado del camino, va en la tierra fértil. ¿Entendieron? Pero no sabían por qué Jesús estaba hablando de esa manera. ¿Por qué no le dijo directo nada más? Dice el Señor Jesús: entró Jesús en la casa, ya en la intimidad con los discípulos ahí, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola del campo. Perdón, me estoy equivocando, hermano. Disculpen. Aquí, en el versículo 18, perdón. El Señor Jesucristo dice: oíd. ¿Cuál es la primera palabra que dice el Señor Jesucristo? Oíd. ¿Qué pide a sus discípulos que hagan hoy? Que oigamos con fe. Dice: oíd pues vosotros, discípulos, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El Señor Jesucristo habla entonces de que esta palabra, hermanos, es el mensaje de las buenas nuevas del reino, es el evangelio. Hermanos, recordemos que esta semilla, hermanos, es el evangelio, es las buenas nuevas, es la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Hermanos, la fe no viene de otra manera que no es por su palabra. Yo puedo escuchar muchos lindos testimonios de vidas transformadas, puedo dar gloria a Dios y aleluya, pero a menos de que yo escuche su palabra, entienda su palabra, la oiga con oídos espirituales y la reciba y luego la ponga a la práctica, hermanos, ahí es donde su palabra germina en mi corazón. En otra historia parecida,
Lázaro y el rico, en una parte de esa narrativa, de esa narración, de esa historia, el rico le dice a Abraham, le dice, envíale a alguien de entre los muertos para que se vaya y le diga a mis hermanos de que había sido esto del cielo y el infierno es real. Envíale a alguien, le dice. Y él le dice, no van a creer. No, sí, van a creer. Si alguien viene entre los muertos y les cuenta, van a creer. ¿Y saben qué responde, hermanos? A Moisés y a los profetas tienen. Va a decir, si tienen la palabra de Dios, ellos van a solamente venir a la fe por la palabra de Dios. Hermanos, está con ahí la testimonio, está con ahí la grande milagro de Yapoaque, pero la fe viene solamente por el escuchar y creer la palabra de Dios. Lo que hoy se está predicando, hermanos, la fe genuina. Es cierto, mis padres me predican, me enseñan, he aprendido mucho en mi cultura paraguaya de cosas de Dios, de Jesucristo, Semana Santa, Navidad, pero la verdadera fe viene cuando yo tengo oídos espirituales, cuando me arrepiento de mis pecados y escucho. El Señor dice que esta semilla, es la palabra de Dios que está siendo lanzada en diferentes tipos de suelo. Esos suelos, hermanos, representan el corazón de esas personas. Entonces, lo primero que quiero hablar con ustedes es esa semilla. ¿Qué es esa semilla? ¿Qué representa? ¿Qué poder tiene? ¿Qué dice la palabra de sí misma? Lo segundo es, ¿qué tipo de corazones habla en esta parábola? Pues habla de 4 tipos de suelo que vamos a ver. Y ya finalmente vamos a ver, 3 tipos de suelo ya. Y finalmente vamos a ver cuál es el último tipo de suelo, que es el que verdaderamente produce fruto. Entonces, en esta primera parte, hermanos, quiero nada más leerles un poco. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Solamente un versículo, hermanos, porque ya he mencionado varios. Primera de Pedro, ¿de dónde viene esta fe genuina? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así el apóstol Pedro, le dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Hermanos, en esta parte, el apóstol Pedro estaba hablando de que la palabra de Dios es la que trae la verdadera fe. Es que la palabra de Dios, hermanos, donde dice en el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, no de semilla que es inservible, sino de una semilla que no es corruptible. Una semilla, hermano, que no se pierde, no se apaga, no se pudre. ¿De qué semilla habla Pedro aquí? Hermanos, es de la palabra de Dios. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, esta semilla que hoy se está sembrando en sus vidas, ustedes que han venido hoy a la congregación de los santos a escuchar su palabra, hermanos, esta es la palabra poderosa que discierne, que nos muestra todo lo que necesitamos saber para vivir una vida que el Señor le agrada. Hermano, yo no necesito ir a visitar todo tipo de psicólogos, psiquiatras y muchas otras cosas más. Cuando tengo una vida entregada al Señor, cuando me consagro en su palabra, hermanos, como dije hace rato, la fe viene por el oír y el oír su palabra. Eso está en Romanos 6, 17. Pero en Juan 6, el mismo Señor Jesús decía que sus palabras son espíritu y son vida. Hermanos, la palabra de Dios es la que tiene vida. Es viva y eficaz, no es mera palabrería. No es nada más un texto que escribieron mucha gente antigua para tratar de vivir una vida religiosa, sino que es la palabra de Dios, hermanos, la que saca a la gente de las adicciones, la que muestra un Cristo hermoso, hermanos. Tanto testimonio de gente que ha abandonado la violencia familiar, el alcoholismo, el tabaquismo. Yo soy uno de esos ejemplos, hermanos. La vida desenfrenada, yo soy también uno de esos ejemplos. La palabra de Dios, hermanos. Una vida que no agrada al Señor, en adulterio y fornicación y todo tipo de inmoralidad sexual. Solamente Dios, a través de su palabra, rescata, trae una convicción, trae una iluminación, una transformación. Cuando esta semilla cae, hermanos, en una tierra fértil, en un corazón humilde, es ahí, hermanos. Lo primero entonces que quería ver con ustedes, ¿de qué está hablando, hermanos, esta semilla?
está hablando de la palabra de Dios. Y no solamente de aquello que trae salvación, porque es muy lindo cuando la palabra viene y trae salvación y somos salvos. Pero también, hermanos, la palabra nos sirve para vivir nuestra vida con nuestra familia, cómo tratar a mi cónyuge, cómo criar a mis hijos, cómo orar por mis autoridades, aunque no me caiga bien, aunque estoy totalmente en contra a veces de lo que creen, de lo que hacen. Es la palabra que me dice que ore por ellos, que los bendiga cuando yo quiero estar enojado, indignado y con cólera. Es la palabra que verdaderamente me sana y me muestra y me ayuda a vivir una vida que en mí mismo no puedo vivir. Cuando empiezo a abandonar cosas que antes amaba. Una vida sin Cristo, una vida en tinieblas. Hoy, hermanos, es la palabra la que nos trae la iluminación. Nos enseña cómo hablar, cómo sentir, cómo pensar, cómo cambiar y cómo bendecir otras vidas. Es la palabra, hermanos, la que en esta parábola está siendo lanzada de manera generosa y cayendo en diferentes tipos de suelos. Y de eso quiero hablar ahora con ustedes. En esta segunda parte, hermanos, nos dice que esta palabra, esta semilla, cae en diferentes tipos de suelo. Veamos el primero. Pues nos dice que cae al lado del camino, dice. ¿A qué se refiere, hermanos? Ese camino es un lugar donde mucha gente pasa y se endurece el camino. Cuando uno lanza una semilla ahí, cae en el camino, pero como es tan duro, de tanto que se pisoteó, la semilla ya no entra. Y pregunto yo, hermanos, si la semilla representa la palabra y si el suelo representa un corazón duro, ¿qué es lo que ha endurecido el corazón? Hermanos, es el pecado. Es el pecado que endurece el corazón. Es estar enamorado del pecado, es buscar el pecado, practicarlo y recomendarlo a otros, como dice Romanos 1. No solamente ellos lo hacen, sino que animan a otros a pecar. Ya, pues ya mocó, ya por una timba, No es solamente que les gusta, sino invita a otros a pecar en cosas desenfrenadas. Es el pecado. Esto es el pecado, anga y paz y sea. Hermanos, el pecado es desobedecer los mandamientos del Señor. Es ir en contra de su palabra. E incluso en contra de mi conciencia, pues el Señor también es dueño de la conciencia. Es hacer aquello que el Señor no le agrada, y a veces también es no hacer. Es pecado de negligencia. Acá en Paraguay también tenemos esa ley que se llama omisión de auxilio. Si yo paso por una parte y le veo a alguien que está muriendo y no informo a las autoridades o yo no hago algo al respecto, se me va a imputar por omisión de auxilio. Yo también voy a ser imputado por la fiscalía por no haber ayudado a mi prójimo, pues yo era el último recurso tal vez para que esa persona sea rescatada. Hermanos, eso también pasa. La negligencia, como dice en Santiago, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice. O sea, no solamente es transgredir la ley de Dios, sino también el no hacer el bien cuando tengo que hacerlo. ¿Y de dónde yo puedo saber? ¿Es pecado? Hermanos, Romanos 1 nos dice de que todo el mundo sabe que es pecado. Yo no tengo que convencer a nadie que robar, matar, codiciar, adulterar, idolatrar, usar el nombre de Dios en vano, cometer todo tipo de inmoralidad sexual, que eso está mal. No tengo que convencer a nadie, pues eso a un nivel común, a un nivel de una persona que ni siquiera tiene mucha educación, sabe, hermanos. Hermanos, el pecado ha tomado ventaja. El pecado nos endurece. El pecado, cuando vos arañás, y el pecado, hermano, debajo de la superficie que hay, orgullo. ¿Por qué pues Satanás se rebeló? Porque se creyó igual a Dios. Orgullo, vanidad. ¿Por qué pues Adán y Eva participaron del fruto prohibido? Pues la serpiente le dijo, come de esto y vas a ser como Dios. Es querer creerse como Dios. Es querer subirse en el trono, sacarle a Dios y comandar. Es eso, hermano, el pecado de querer sacarle a Dios y no doblar rodilla. Es ser arrogante. De yapó, como se dice. Es eso, hermanos. Es eso lo que endurece nuestro corazón. ¿Por qué hay tantos problemas familiares? Entre pareja, entre papá e hijos, entre vecinos. Es el pecado. Es el endurecimiento, es la vanidad, es el orgullo, es la transgresión. Hermanos, el pecado es tan asqueroso. Es tan terrible que un Cristo hermoso, un Cristo inocente tuvo que ir a la cruz a morir. Qué terrible, hermanos,
que mi pecado, aquello que yo hago en secreto y a escondida y que me deleito en eso, sea el causante de que la única persona inocente haya recibido una corona de espinas, haya sido escupido en su rostro, haya recibido latigazos, haya recibido la tortura peor, la peor tortura de su tiempo. Qué terrible que lleguemos a un punto de insensibilidad donde ya no me importa mentir, donde ya no me importa coimear. Qué terrible, hermano, cuando nos hemos desviado y nos hemos deslizado en esos pecados que sabemos que están mal. Hermanos, es esto lo que endurece el corazón. Y de esto habla el Señor, que a veces la palabra se va y se lanza y cae, pero las personas ya están endurecidas en su pecado. No lo vamos a va a decir a fulano de tal. La palabra es la que predica, hermanos. La palabra es la que nos dice que debemos de cambiar. La palabra es lo que dice que debemos arrepentirnos y confiar en Jesús. Hermanos, nuestros ojos no están en los hombres, están en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es la palabra la que nos muestra la semilla. Y hoy, hermanos, si este es tu corazón, hermano, oro para que no sea tu corazón duro, donde el pecado ya hizo todo callo, hermanos, que hoy pidamos al Señor que ablanda nuestro corazón. Si bien aquí habla de personas que no recibieron el Evangelio, porque es de eso habla, hermano. A veces nosotros predicamos de un Cristo y la gente no se convierte y podemos decir, la pinendo y cohete, Evangelio, hermanos, la palabra es poderosa, la palabra trae nuevo nacimiento, pero es el corazón de las personas la que está duro. El siguiente tipo de suelo que vemos, hermanos, es aquel que ha caído entre piedras, donde tiene poco suelo, la semilla germina rápidamente, incluso parece que empieza con gozo, pero como no tiene profundidad, como no puede echar raíces fuertes y a fondo, no puede, hermano. Sale el sol. ¿Y qué representa el sol? Las pruebas, las tribulaciones, aquello que viene a sacarle de su comodidad a esa persona. Hay gente que escucha la palabra y dice, aleluya, amén, cuando así, sea jata tu pave cada domingo, sea año en boeta todo el día, ahorita la hace Biblia, en boeta la hace familia, nambrena el primer amoñe, convertí, a sea evangelizar cada fin de semana. Yo conozco muchas personas así, hermanos, que por mucho tiempo estuvieron apasionadas, celosas del Señor. Pero ¿qué pasó? Había sido esa semilla del evangelio, de la palabra, cayó. Produjo un cierto gozo por cierto tiempo, brotó un chiquitito. Pero ¿qué vino? La prueba, hermanos. Vino el sol, calentó, incomodó, quemó. Hermanos, esta es una realidad que el Señor nos enseña, de que hay gente que vos le predicás al Cristo más hermoso, pero para ellos, corazón duro. Le predicás a otros y por un tiempo recibe y después abandona, deja, o ya se pelecica, o perder el trabajo, o ni enfermar. No gusto de me vimos a la tupa o no vimos a la de Yara, porque después que viene a Cristo todo fue peor. Hermanos, abandonan la fe, abandonan a Cristo, abandonan su palabra, abandonan lo que habían profesado de tener al Espíritu Santo, hicieron una profesión de fe, se bautizaron, se congregaron, todo, y después vino la prueba y no resistieron. El Señor nos está mostrando de que esto es parte de lo que sucede en su reino, que el Evangelio va poderoso, hermoso como es, corazones duros, corazones llenos de piedra, que por un tiempo nada más. Pero hermanos, nosotros queremos pedir al Señor que no nos dejemos llevar nada más por emociones. Hay gente que por emociones se guía, que vive un cristianismo meramente emocional. Viene al culto, y te día la ñandeyara presencia en bebé. La culto y frío, macoanga. Como dijo hoy recién la hermana que estaba cantando, hermanos, no venimos para agradarle al hombre, venimos para agradarle a Dios. Venimos para cantarle, para orar, para leer su palabra. Venimos para agradarle a Dios, no para agradarle al hombre. Hay veces que personas salen del servicio de adoración en diferentes iglesias y dicen, te oí la ñandeyana, doico este día, estamos todos apagados, todos fríos, hermanos. Yo no sentí la presencia del Señor, acá no hay nada, me voy a otro lado. Hermanos, no depende de lo que yo sienta. Mi cristianismo no puede ser emocional, solamente emoción. Es cierto, las emociones cumplen un papel importantísimo también, pero no están en el volante. Porque yo me siento triste, apagado, frustrado,
no mi cristianismo, hermanos, mi confianza en Cristo Jesús, y mi Cristo, hermanos, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Yo no tuve que ir a una cruz. A mí nadie me puso una corona de espinas que me clavó por todas partes. Fue Él, hermano, por el gozo de la salvación que estaba delante de Él. Él aguantó lo más terrible de su tiempo, hermanos. Y yo a veces no puedo aguantar. No se saluda ahí más los hermanos, no se saluda ahí la pastor. Hermanos, hay tantas cosas que pasan que hay muchas personas que abandonan la congregación porque viven un cristianismo emocional. Que lejos esté esto de nosotros. Que no tengamos ese corazón, hermano, lleno de piedras. Que un rato nomás se emociona y después por emoción se va y viene. Se va y viene. Por de doble ánimo. Que lejos esté eso de nosotros. El siguiente tipo de suelo que vemos, hermanos, es el suelo que está lleno de espinas, dice. Esas espinas verdaderamente son un terreno peligroso, pues se produce algo. Vos tirás la semilla del evangelio, se produce algo, un pequeño brote, un pequeño germinar. Le gusta orar, le gusta leer su Biblia, le gusta congregarse, quiere hablar de Cristo en su trabajo, en todas partes, en sus redes sociales. Pero después, ¿qué pasa? Empieza a escuchar cosas del mundo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Nos habla de que las preocupaciones de este siglo, el engaño en las riquezas y el desear otras cosas toman su corazón. Es un corazón dividido, hermanos. Es un corazón que por un lado dice amar a Cristo, pero ama también las riquezas. Es un corazón que todo el tiempo está luchando entre amar a Dios. Es como que Dios se sienta en la mitad del trono y en la otra mitad del trono también están otras cosas. Los afanes y la preocupación de este mundo le quebrantan más su billetera vacía que su espiritualidad, que su familia, que su culto familiar, que su lectura devocional del día, que la oración con la congregación, le quebranta más la situación política del país que la situación de su iglesia o de su familia. Hermano, es cuando tenemos un corazón dividido donde estos espinos empiezan a ahogar, empiezan a sacar ese crecimiento que va brotando. Los espinos no permiten. Es así cuando nuestro corazón está dividido entre varios ídolos que están compitiendo por el trono de nuestro corazón. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Hemos visto hasta aquí de que habla de que esta semilla cae en una tierra dura, viene el enemigo y lo lleva. Satanás viene y lleva. ¿Por qué? Porque no llevó. Era un corazón duro que amaba el pecado. Viene otra vez, tira esto en donde hay piedras, un tiempito brota, viene el sol, viene la prueba, viene la tribulación, ¡pum!, se acaba. Viene el otro suelo ahora que lleno de espinas y que está dividido por cosas que no son del reino. Las espinas representan cosas que no son del reino, cosas que no edifican, cosas que no bendicen. Y ya finalmente, hermanos, nos habla de una tierra fértil. Ya en la parte final, hermanos, donde vemos de que hay un tipo de tierra de que verdaderamente produce fruto. ¿Qué tipo de tierra produce fruto, hermanos? Es una tierra fértil. Es una tierra que ha sido preparada. Es una tierra que el Señor mismo se encarga y es el encargado de producir ese fruto. Veamos un poco qué dice. Voy a continuar leyendo un poco lo que explicó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, en el momento lo recibe, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Al ver la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo está ahí quebrando. Y el engaño y la riqueza, plata, pota y tereí, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Prefiere más seguir gurús financieros que seguir devocionales, que seguir las instrucciones de su pastor o de otros maestros que enseñan la palabra. Prefiere más eso, hermanos. Y finalmente, más el que fue sembrado en buena tierra, dice el Señor. A las otras tierras no dijo ningún adjetivo, no dijo mala tierra, al lado del camino, entre piedras, entre espinos, pero a esta tierra sí le da un adjetivo, le da una palabra que le describe: buena. Como cuando el Señor dijo, todo lo que Dios ha hecho es bueno, porque es un Dios bueno. Es una buena tierra, es un corazón que ha sido regenerado, es un corazón que ha venido a la fe
por causa de la predicación de la palabra. Dice el Señor Jesucristo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, esta es la persona cuyo corazón entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la persona cuyo corazón, hermanos, escucha la palabra y no solamente de manera externa, porque muchas personas escucharon el discurso del sembrador, la parábola del sembrador, pero solo a sus discípulos, hermanos, a aquellos comprometidos con la causa del reino se les otorgó el beneficio, el privilegio de escuchar con fe y de tener un corazón que produce cambio, transformación, similitud a Cristo. Hermanos, hoy el Señor nos invita a que escuchemos con fe, a que veamos a su palabra como esta semilla que verdaderamente es poderosa para cambiar nuestra vida. Es poderosa para sacarnos del reino de las tinieblas a su rey, a su luz admirable. Es poderosa para no solamente traerme la salvación de mi alma y de mi familia, sino también es poderosa para cambiar mi manera de pensar, hablar, sentir y relacionarme con mis vecinos. Es poderosa para traer las verdaderas prioridades que importan. Es poderosa para sacarme de los vicios. Es poderosa para mostrarme cómo vivir mi matrimonio con mis hijos, en mi trabajo, hermanos. La palabra de Dios, todo el consejo de Dios, cuando cae en buena tierra, produce fruto, hermanos. Y la gente se da cuenta cuando una persona verdaderamente ha venido a la fe. Verdaderamente, como dice nuestro Señor Jesucristo, un árbol conoceré si es un buen árbol por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Te vas en un árbol y ves que todo su fruto está tan podrido, ¿qué vas a decir? Ese árbol verdaderamente o tiene bicho o algo le pasó, pero ese árbol no es bueno. Pero cuando vos pasás por un árbol que tenemos aquí, un árbol de pomelo y mandarina, hermano, pueden servirse después, lleno de frutos están. Podemos verdaderamente decir que esos árboles son buenos, producen fruto. Cayeron en buena tierra, crecieron, aguantaron todo tipo de tormentas, hermanos. Salió el sol y no se quemaron, hermanos. Y produjeron el fruto que hoy bendice a familias. Así también, hermanos, hoy el Señor nos dice que su palabra es esa semilla. Que los tipos de corazón, los tipos de suelo son ese corazón. Hermanos, no tengamos un corazón duro como aquella semilla que cayó al lado del camino. No tengamos, hermanos, un corazón donde hay piedras, donde es superficial, es emocional, es vano, sino que saquemos intencionalmente esas piedras, hermanos, y empecemos a excavar, pongamos el abono necesario para que esa tierra, hermanos, produzca fruto. Pero recordemos de que es el Señor. Esta obra es del Señor y para el Señor. Si hoy mi vida produce fruto, si mi corazón hoy trae verdadero arrepentimiento y verdadero cambio, es una obra maravillosa del Señor. Él es el dueño de la viña. Jesucristo decía, sin mí nada podéis hacer. Decía que Él es la vid y nosotros los pámpanos, las ramas. Y cortado las ramas del árbol, no podemos producir frutos. Yo puedo hoy producir frutos porque como rama estoy conectado a la raíz que es Jesucristo, hermanos. Hermanos, no abandonemos a Cristo por causa de los problemas, las necesidades. Sigamos adelante, hermanos. El Señor en su tiempo va a traer la respuesta. Padre, no dejen de orar por sus hijos. En su tiempo el Señor va a traer la respuesta correcta. Personas enfermas, no dejen que esas pruebas, esas tribulaciones le alejen de la fe, sino que le acerquen más al Señor. Hermanos, matrimonios que también están luchando con dificultades, no abandonen a Cristo, que es el cordón de tres doblez, que verdaderamente fortalece al matrimonio. Pues Cristo y su iglesia representan al Cordero casándose con su iglesia. Amén. Oramos en este tiempo para cerrar.